Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenido a un nuevo Talent Monday. Yo soy Rey Cruz, presidente de la JN Extremus, y hoy me enorgullece en presentarles una iniciativa de nuestro comité de deporte, el cual estará presentando el primer episodio de una serie de relatos e historias de nuestros propios jóvenes deportistas, que a través de este episodio y de los diferentes episodios nos estarán presentando su vida deportiva y cómo Dios los ha tocado. En este primer episodio conoceremos la historia de nuestros colíderes, Luis Morales y Jay López, y cómo a través de sus diferentes deportes Dios se manifestó en sus vidas. Buenas, que el Señor le bendiga. Mi nombre es Jay López y soy co-líder del comité de deporte. Y a continuación les estaré contando un poco sobre mi historia como atleta. Bueno, pues primeramente voy a empezar a hablar cómo entré en el atletismo. Primero que todo, nunca tuve el interés, nunca pensé que iba a hacer atletismo en mi vida. Pero llegó Coach Cruz, quien es el hermano de Rey, llegó a la Francisco y nos dio una charla de un proyecto que él iba a empezar para traer jóvenes a la pista, a hacer ejercicio y si existía el interés, pues ponerlos a correr. Y pues yo, como tenía unas libras de más, pues me interesó el programa y fui a la pista con el hecho de rebajar un poco, de hacer un poco de ejercicio, ya que estaba aumentando de peso. Y fui con Luis. Y ahí empezó todo. Entrenamos semanas, no sé, y mi interés nunca estuvo en el atletismo. Hasta que llegó el field day de la escuela. Y entonces un primo mío fue el que nos motivó para ir a correr. Y cuando llegamos allí y ganamos, ahí fue que empezó todo. Ahí fue que yo vi que yo podía hacer esto y me motivé. Y empezamos a entrenar Luis, Rey y yo. Y ahí fue cuando realmente nos conocimos bien y nos convertimos en los tres mosqueteros. Después que despertó mi interés en el atletismo, se lo confirmamos al coach que queríamos hacer el deporte y empezamos a entrenar. Empezamos a entrenar como locos. Yo nunca había entrenado así en mi vida, jamás en la vida. Entrenamos duro, empezamos a ir a competencias. Proceso, o sea, el entrenamiento completamente doloroso, porque es un proceso doloroso, pero al fin y al cabo cuando tú ves los resultados vale la pena. Y bajo todas las dificultades y todas las dudas que te vienen en el camino, uno puede ver la mano de Dios obrando en uno. Y aquí nos trae el versículo bíblico clave. Primera de Samuel 7:12 dice: si hasta aquí nos trajo, no nos dejará. Y a través del atletismo podemos ver ese versículo en todo. Por ejemplo, cuando dimos el maratón 10K el domingo a Pellanis, literalmente uno sabe, la carrera empieza y uno dice, ok, estoy bien, y pasan los primeros 2 kilómetros y ya te empiezan a doler las piernas, te empiezan a doler los vasos, ya la respiración no es la misma, te empieza a doler la cabeza, vienen los calambres, etcétera, y tú dices, yo apenas voy por el segundo kilómetro, tercer kilómetro, y son 10, y uno empieza a dudar de uno mismo. Entonces uno empieza a decir, yo no llego ni al sexto kilómetro, pero de momento llega hasta el sexto kilómetro. Y nuevamente vienen las dudas, yo no llego ni al octavo kilómetro. Y de momento ya estás en el octavo kilómetro. De momento terminaste la carrera y tú no sabes ni cómo. Y ahí uno puede ver la mano de Dios obrando. Y cómo entrelazamos esto con una simple carrera. Pero podemos ver que Dios siempre está con nosotros cuando nosotros lo necesitamos. Porque el cuerpo me dice una cosa, pero mi espíritu y mi mente me dicen otra. Esta es mi pequeña historia, mi pequeño testimonio de cómo Dios ha impactado mi carrera atlética, cómo yo he podido ver su presencia dentro de cada carrera. Que mientras mi mente me decía, no puedo más, quítate,
Dios estaba ahí empujándome y diciéndome que yo sí podía. Y que cada vez que venía algún dolor, cualquier duda, ahí estaba Dios con nosotros. Tanto conmigo, tanto como Rey, tanto como Luis y tanto como los otros integrantes dentro del grupo de atletismo. Así que siempre recuerden que Dios no nos deja solos, y por más que dudemos o nos caigamos o pensamos que no podemos más, ahí estará Dios empujándonos y diciéndonos que nosotros sí podemos, para dar esa milla extra que Dios nos pide que demos. Aquí concluyo mi pequeña historia, mi pequeño relato sobre cómo vi la mano de Dios en mi vida como atleta, en mi carrera como atleta, y cómo pude ver el gran versículo que es 1 Samuel 7:12, que dice: si hasta aquí nos trajo, no nos dejará. Y esto nos enseña en que podemos confiar en Dios al 100% y al 200% siempre. Que el Señor le bendiga. Dios les bendiga, hermano. Mi nombre es Luis Morales, soy co-líder del comité de deporte y les voy a hablar sobre mi testimonio a través del deporte del atletismo. Yo empecé a hacer atletismo en el grado 10 y todo empezó a través de una charla, que dos personas fueron, estaba con la clase de educación física, dos personas fueron a una charla del atletismo, que es algo que yo veía, pero no era muy fanático del atletismo. Y pues todo empezó desde ese día. Todo empezó desde ese día, y así que el versículo clave es el versículo que dijo mi compañero Jay, pero yo quiero darle este otro versículo que creo que ese versículo creo que es el que siempre llevo, conmigo, y creo que es el que más se conecta con mi historia de atletismo y todo eso. El versículo empieza: pero los que confían en Dios. Yo en cada carrera, en cada competencia, siempre estaba nervioso cuando llegaba, o cuando iba de camino, cuando estiraba y antes de salir a correr. Creo que esas dudas de confianza en mí, pues eran muchas. Y cada vez que corría, pensaba en que yo no estoy corriendo solo. Yo estoy corriendo para el Señor. Porque Dios confía en mí. Yo estoy corriendo para el Señor. Y ahí es donde sientes la confianza de salir y sin importar lo que pase. Bueno, eso era algo que siempre, pues, eso era en cada carrera, así que, pues, así estábamos. Siempre tendrán nuevas fuerzas, es otro cantito del versículo. Y creo que cuando corría un 400, esa era, yo digo que mi carrera era mi carrera gracias a mi entrenador. Y pues, él quiso subirme, tú sabes. Eso no estaba en decisión de nosotros. Él veía que yo tenía un poquito más de resistencia, algo que yo cuando entrenaba y corriendo no veía. Así que él decidió de la nada: mira, tú vas a estar entrenando con mi compañero Rey, que él también corría 400. Y yo me quedé como que 400 y a rayos, está apretado, como yo digo. Pero al final y al cabo, yo pues, está bien, por algo me quisiste poner, ¿verdad? Tú ves ese talento en mí, y ese talento, pues, vamos a aprovecharlo, vamos a sacarle fruto a eso. Y mano, en cada entrenamiento, en cada competencia,
sonaba ese disparo para salir, salías corriendo. Y después que tenía la confianza, uno a través de la carrera, ¿no? Va perdiendo esa energía que uno tiene al principio, pero uno tiene que saber guardarla. Pero a través de la adrenalina, eso se hace un poquito, pues, difícil de hacerlo. Por la simple y sencilla razón de que a veces uno no está consciente, uno sale y es llegar. Y pues a veces había que guardar un poquito de fuerza. O sea, confiaba cuando salía. Y mientras iba por la trayectoria de la carrera, a pesar de que estaba perdiendo fuerza, Dios me daba la fuerza a mí. Dios me daba la fuerza para llegar a la meta. Otro cantito más es, podrán volar como las águilas. Yo no podría volar como las águilas. Ya quisiera, ¿verdad? Pero no puedo. Pero sí corría. Y las águilas, como dicen, no se detienen, ¿sabes? Siguen volando. Siguen volando, vuelan alto. Y pues nosotros corríamos hasta donde pudiéramos. Pero con la confianza y la fuerza que teníamos, que nos daba Dios, podríamos seguir corriendo. Y mano, es algo súper bueno. Tal vez, ¿sabes? Yo hacer atletismo, ¿sabes? Correr, eso es. Y lo extraño correr, eso sí, extraño correr. Y por último, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Mano, esto me recuerda más a este evento que fui, que era el 10K. En el 10K, pues, eso está larguito. Lo hice, mi tiempo fue con mi compañero, lo hicimos los tres juntos, mi compañero Jay y Rey también lo hicimos. Y creo que fue uno de los eventos o carreras, como podemos ponerle, fue uno que más me impactó. Y creo que por terminar esto completo, esta historia, creo que este es el más que me ha marcado y es el que más creo que lleva este versículo. Son el 10K, sabe que es una carrera larga, como bien dije ya ahorita. A principio, pues quedamos en ir un paso. Vamos a ir un paso, esto, lo otro, pero a través de las millas que corríamos, pues yo iba perdiendo, me iba dando el cansancio, a temprano. Y pues me iba dando, y a pesar de que pasaba, ¿sabes? Podrían pasar y la gente nos veía y, ¿sabes? Se notaba ese cansancio, se notaba en uno. Y no, pues trataba de ya comenzamos, ya le dije, yo comencé y tengo que terminar, ¿verdad? No me puedo quitar. Y es eso, ¿sabes? Cada vez que comienza un camino, ¿sabes? Dios nos pone en algo, nosotros lo empezamos y no podemos dejarlo a mitad. O sea, tenemos que terminarlo, lo que empecemos. Y a través de ese curso de carrera, más las millas que corría, el tiempo corría, habían unas paradas. A veces nosotros hacemos como oasis se dice. Y no, pues nosotros en la vida real a veces tenemos nuestros pequeños momentos de paradas y eso, pero había que continuar la carrera. No nos podíamos detener. O sea, cogías el agua, tomabas lo que tenías que hacer y seguíamos corriendo. O sea, nunca parábamos, no podemos parar, no parábamos. Y como nosotros en la vida del Señor no podemos parar, tenemos que seguir llevando la palabra de Dios,
seguir haciendo muchas cosas más para él, mano, que es súper bien. Y mientras seguían, a veces donde se supone que hubiera un oasis, no había oasis. Y a veces uno, con un cansancio más todavía, uno tenía que seguir. Yo tenía que seguir. Y mientras más las millas, vuelvo y digo, el tiempo seguía corriendo, nada se detenía. Así como la obra de Dios nunca se va a detener. Y llega un cabo en el cual me encuentro con... Poco a poco yo me puse en mi mente, tengo que ir a coger a Jay y a Rey. Tenía que cogerlo porque estaban bien al frente mío, llegaron a irse mucho tiempo. Y poco a poco pude ir alcanzándolos poco a poco hasta que logré llegar a donde ellos. Y estar ahí en ese momento era algo súper brutal. Los tres estaban muertos. Es algo que... wow, los tres estaban muertos. A uno les daba calambre, otro no podía mover el hombro. Pero aún así no nos detuvimos. Seguimos corriendo hasta llegar a la meta. Si ya lo empezamos, hay que terminarlo. Y creo que ese es más bien, creo que la confianza que teníamos mientras corríamos, la fuerza que Dios nos daba para poder llegar a nuestro destino, la habilidad que nos dio para correr, para empezar y volver a terminar, para correr y seguir y cansarnos, pero no a la misma vez, no cansarnos. Y así pues, y para terminar, para concluir, les voy a leer el versículo que es el que va con mi historia y eso. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nueva fuerza, podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Isaías 40:31. Y ese versículo, desde la primera vez que yo fui a entrenar, se me quedó en la mente. Y por cierto, ese versículo nos lo enseñó nuestro entrenador, Roberto Cruz, excelente entrenador. Desde el primer día, cuando terminamos las prácticas, orábamos y siempre decía ese versículo y hasta que me lo aprendí. Y para cada carrera, siempre antes de empezar, antes de ponerme en el bloque, la oraba y terminaba con ese versículo. Esa es mi historia. Fue un placer compartirla con ustedes. Espero que sea de mucha bendición y los quiero mucho. Bueno, espero que les haya gustado este video. Hemos conocido dos historias que han sido impactadas de manera especial por Dios. Lo más importante es que estas historias no culminan con un antes o un después de su retiro del atletismo o del pista y campo. Estas historias continúan diariamente, porque la historia de Dios y de su labor y de su obra no tiene fin, es infinita. Así que continuamos con nuevas historias, continuamos con nuevos capítulos y continuamos con nuevos episodios. Espero que les haya gustado este Talent Monday. Si quieres saber más de nuestros videos y de nuestros episodios y de todo nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de la JNI Extremus. Síguenos en Facebook y en Instagram como JNI Extremus y sé parte de la nueva generación de jóvenes que quieren vivir una vida dinámica en Cristo. Dios los bendiga.